Grandi Missione, via Alessandre Fleni, numero 8, Milano, Italia. Nella tua presenza starò. Sì, Signore. E qui, nella tua gloria, mostrati ancora a me. Voglio sempre più di te. Voglio sempre più di te. Ti loderò, Gesù, con tutto il cuore adorerò. Canterò il tuo nome perché so che degno e grande sei. Sí, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, Dios. Con te, nella tua presenza starò. E qui, nella tua gloria, mostrati ancora a me. Ti loderò, Gesù, con tutto il cuore adorerò. Canterò il tuo nome perché so che degno e grande sei. Ti loderò, Gesù, con tutto il cuore adorerò. Canterò il tuo nome perché so che degno e grande sei. Sì, Signore, tu sei degno, Padre. Ti adoriamo con tutto il nostro cuore, Padre, perché tu hai la lode. Adoriamo solo te, Signore. Tu sei degno e grande e maravilloso. Santo tu sei, Signore, santo tu sei. Santo,
Padre, te damos gracias. Nosotros declaramos que somos aptos para recibir tu palabra, Señor, y que la recibiremos con agrado porque tu palabra es buena y eficaz, y que tu palabra, Señor, hoy porta vida como siempre. Gracias, Padre, porque nosotros tenemos una relación y una comunión muy profunda con tu palabra, y especialmente con el Verbo, Señor, que es Cristo Jesús. Háblanos, Señor. Tú eres acción y movimiento. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús, el Cristo. Amén y amén y amén. Bendecida mi amada iglesia. Qué bueno tenerles aquí en este día. Damos gracias a Dios por el amor que nos une, por el cuerpo que nos une. ¿Cuántos creen que somos parte de un cuerpo? Amén. Damos gracias al Señor por sus vidas, por las casas que representamos. Amén. Esta semana el Señor me mostraba la diferencia entre una casa y un hogar. Y yo le decía, Señor, ¿qué diferencia hay entre una casa y un hogar? Y Él me decía, en una casa hay muchas cosas. En una casa pueden haber camas, pero no hay reposo. En una casa puede vivir gente, pero no vivir en paz, ni en comunión, ni en relación. Entonces, que nuestra oración en este tiempo sea, Señor, danos un hogar. Amén. Y yo pienso que el tipo de hogar lo vemos en Dios. Amén. Porque el diseño de Dios es perfecto. Diga conmigo, el diseño de Dios es perfecto. Amén. Entonces, en esta mañana quiero continuar con el tema que estábamos viendo el domingo pasado, como deuda. Quiero ver las manitos alzadas de todos los que estuvieron el domingo. Entonces me va a tocar hacer un reasunto para poder entrar en tema. Hermana, ¿se puede sentar? Repósate, siéntate, tranquila. Y estábamos viendo el tema de los componentes del hombre. Tristemente hay cosas que muchas veces nosotros ignoramos. Yo pienso que la palabra ignorar se debe recuperar. ¿Cuánto lo creen? Porque muchas veces son palabras que nos ofenden, pero el ignorar no es una ofensa. Yo pienso que todos, de alguna manera, todo ser humano tiene cosas que ignora, ¿sí o no? Porque si todos los días aprendemos es porque ignoramos cosas, ¿sí? Entonces, no es una ofensa ignorar. Ignorar es reconocer. Es más, mira que la palabra pecado en la Biblia es ignorancia. Es ignorar algo. Cuando nosotros ignoramos, podemos estar en contra de algo que Dios quiere, porque lo ignoramos, no lo hacemos. Bueno, allí donde tú estás, vas a cerrar tus ojitos, vas a decir, Padre, gracias, yo quiero disponer todo mi ser a esta palabra y te pido, Espíritu Santo, que tú grafiques esta palabra en mi espíritu para que se haga vida en mi vida. Te doy muchas gracias, Padre, por tu palabra, porque la palabra no es una frase simple. Tu palabra es Cristo en nosotros. Esa es tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estábamos viendo entonces la semana pasada el tema de los componentes del hombre. Y les decía, y la introducción fue, ¿por qué es importante conocernos? Amén. Porque si nosotros ignoramos cómo somos constituidos y cómo Dios quiere que funcionemos, entonces vamos a tener mezclas, vamos a vivir luchando en la carne, vamos a darle
la responsabilidad a otros de nuestros actos, ¿no? Y vamos a vivir en una vida que no avanza, amén. Pero ¿cuántos de ustedes saben y creen que Dios quiere que avancemos? Desde el diseño de Dios en Génesis, el deseo de Dios fue que nosotros nos multipliquemos, que nosotros seamos productivos, que nosotros seamos efectivos. Y a veces en nuestra vida nosotros vemos que nos enfermamos, que como que las cosas diventan siempre un círculo vicioso. Y por eso les decía que este tema es muy importante entenderlo. Amén. ¿Cuántos están abiertos a esto? Los que vinieron el domingo, vimos solo la introducción, pero como se les había prometido, hoy vamos a terminar a ver bien cómo está constituido el espíritu, el alma y el cuerpo, que parece una cosa banal y escontata, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Amén. La palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 23 al 24, vamos a mirarlo, Tesalonicenses, allí está, ¿ok? Y dice, son los saludos finales del apóstol Pablo y dice, ahora que el Dios ¿de qué? De paz. ¿El Dios qué? De paz. Los haga ¿qué? Santos. ¿Quién es el que nos hace santos? Diga, Él es el que nos hace santos. Usted no puede hacerse santo. Amén. Es Dios el que nos hace santos. Amén. Entonces el Dios de paz los haga santos en todos los ¿qué? Los aspectos. Amén. O sea, usted no es santo solo porque se pone un vestido largo, si eso no viene desde el espíritu. ¿Me van a entender? El cuidar nuestro cuerpo en el vestido, en lo que comemos, porque a veces nos basamos solo en el vestido, ¿no? Pero en lo que comemos, a qué cosa entregamos nuestro cuerpo, tiene que ver desde el espíritu, mi hermano. Tú puedes cambiar por un tiempo la alimentación, cambiar por un tiempo algunas cosas, pero si este cambio no viene desde el espíritu, usted va a vivir en una continua lucha que a la fin se cansa. Amén. A la fin te vas a cansar. Y Dios quiere que tú entres en ese reposo. Recuerde que hablamos de reposo también. Cuando tú entiendes cómo está hecho, está constituido, usted va a entrar en el reposo de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren entrar en ese reposo? Tan lindo cuando la gente ama, sirve con espontaneidad y no porque es que si no voy, entonces me van a hacer esto. ¿Me entienden? Tan lindo servir a Dios espontáneamente cuando Él fluye a través de nosotros. Amén. Entonces vemos que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. Diga, debo ser santo en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y todo nuestro ser, todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa. Y en otras versiones dice, sean guardados hasta la venida del Señor. Amén. Mi cuerpo, mi espíritu y mi alma deben ser guardados hasta la venida del Señor. La semana pasada veíamos cómo muchas veces hay gente, aún en las congregaciones, que no tiene esa conciencia de lo que es esas tres partes del ser humano. Piensan que solamente tenemos un alma o que simplemente tienes un cuerpo e ignoras la parte espiritual, que es tan importante. Amén. Entonces, todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo. Y decíamos, ¿por qué es importante entender esto? Para que se acabe esa lucha, esa competencia, el juicio, la condena o el estar nosotros luchando por querernos cambiar a nosotros mismos. Dios quiere que tú tengas una intimidad con Él y que lo disfrutes. Diga conmigo, la vida espiritual es para disfrutarlo a Él.
A ver, ¿cuántos están aquí? La vida espiritual es para disfrutarlo a Él. La vida religiosa se convierte en un trabajo que el hombre tiene que hacer siempre para agradar a Dios. La vida espiritual es disfrutar a Dios. Y a veces nos cuesta mucho esto, ¿cierto? Yo les mostraba cómo desde el antiguo pacto Dios mostraba, y era una sombra lo que Dios mostraba en cuanto a estas tres partes del hombre. Y si nosotros vamos al libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, nosotros encontramos en el contexto de Hebreos 4:12, en todo el contexto que viene hablando del pueblo de Israel. ¿De qué está hablando? Del pueblo de Israel. ¿Se acuerda que la palabra de Dios ahí dice que Dios los llamó al reposo, a reposar, pero ellos no escucharon la voz de Dios? Amén. Y vemos cómo ese capítulo habla de cuando Dios saca al pueblo de Israel, lo saca de Egipto. Amén. ¿De dónde lo sacó? De Egipto. Recuerde, iglesia, que Egipto es símbolo del mundo, el sistema caído de los hombres. Amén. Entonces Dios los saca de Egipto a ellos. Amén. Los saca de Egipto. Hace que los egipcios les den todo lo que ellos necesitan, joyas, oro, todo los saca. Ellos salen contentos de Egipto, pasan el mar rojo, se abre el mar rojo, ellos pasan, pero ellos empiezan a caminar en el desierto y Dios empieza a llamarlos a ese reposo, a esa intimidad con Él. El pueblo se rebela. Ellos empiezan a mirar, no, ¿por qué nos trajiste a Egipto a condenar a Moisés? Amén, ¿se recuerdan? A hablar mal de Moisés, a quejarse de los líderes, empiezan a decir, allá estábamos mejor, era mejor allá, aunque estuviéramos esclavos, eran mejor la cebolla, los ajos, aquí nos estamos muriendo. Entonces, Dios a muchos de ellos mueren en el desierto. Amén. Muchos de ellos mueren en el desierto. Y el deseo de Dios nunca es perdedor. Dios lleva a los que le creyeron hasta la tierra de Canaán, que allí es la tierra de esa intimidad con el Señor, de ese reposo, de ese descanso. Por eso el capítulo 12 dice así, ¿no? Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. En otras palabras, mis hermanos, si nosotros, ese versículo está ahí en ese contexto que yo vengo diciéndoles, ¿por qué? Porque eso representaban los tres componentes del hombre, amén. O sea, en otras palabras, el cuerpo representa Egipto, ¿no? El cuerpo. El alma es la parte del desierto donde ellos empezaron a criticar, a murmurar, queremos volver. Empezaron a vivir por los sentimientos y por las emociones. Amén. Y el espíritu es la parte de Canaán, la parte de la intimidad con Dios. Entonces se ve muy marcado esta sombra, digamos así, y Dios los lleva, y en este versículo el Señor está diciendo, la palabra de Dios es la única que puede dividir y mostrarnos que el ser humano tiene que tener bien claro lo que es el espíritu, lo que es el alma y lo que es el cuerpo. Y mis hermanos, Dios nunca empieza por el cuerpo. Nunca usted va a encontrar que cambie o que guarde su cuerpo, su alma y su espíritu. Siempre es espíritu, alma y cuerpo. Diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Y esto no es una casualidad,
sino que el diseño de Dios es que el hombre gobierne desde el Espíritu. Amén. Que el hombre gobierne desde el Espíritu. Tristemente, en las congregaciones hay mucha gente que vive un evangelio almático. Si lo siento, si no lo siento, si siento voy al servicio, si no lo siento no voy, ¿me voy a entender? O venimos a los servicios y no sentí, no me tocaron, entonces vivimos mucho por las emociones, amén. Y esto lo vamos a ir entendiendo. Créeme, iglesia, que esto es un proceso que todos estamos viviendo, amén. Estamos viviendo un proceso y esto nos va a ayudar a ir más rápido y a ser más fructíferos en la obra de Dios, a no quedarnos estancados. Porque el entender esto también nos va a llevar a no estar culpándonos a nosotros mismos o culpando a los demás o culpando a los líderes o viviendo de las culpas del pasado, sino que vamos a ser más efectivos, amén. Hay un dicho que dice, tu atraso me atrasa. ¿Cuántos creen esto? Si nosotros nos quedamos estancados echándole la culpa a los líderes, a la congregación, a la suegra, al esposo, si nos quedamos ahí, entonces nosotros no vamos a avanzar y no vamos a ser fructíferos en la obra del Señor. ¿Cuántas personas vemos que se estancan? Aún nosotros mismos, ¿cierto, iglesia? Entonces el Señor quiere que nosotros entendamos esto para que seamos, la salvación no se va a perder si usted no entiende esto. Porque usted es salvo por la obra de la cruz y por Cristo, el Cristo que te habita. Amén. Pero vamos a agilizar, vamos a ser más efectivos, vamos a ser más productivos en la obra de Dios. Amén. Esto es como cuando usted va a viajar, ¿no? Usted puede ser que ponga el GPL, ¿cómo se dice? GPS, y el navegador te va a mostrar el camino más rápido, ¿cierto? Y de pronto el camino menos confuso. Pero si usted está habituado a un camino, puede ser que usted va a llegar mucho más tarde, pero la salvación es en Cristo. Si tú tienes a Cristo, eres salvo, amén. No porque corras o no corras, pero vamos a ser más efectivos. Diga conmigo, más efectivos. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, efectividad, amén. No es, tengo a Cristo, pero estoy ahí sentado. Tengo a Cristo, pero mi vida no produce nada. Entonces Dios quiere que nosotros seamos productivos y efectivos, porque ese es el diseño de Dios. Dígale amén al Señor. Amén. Entonces, muchas veces no tenemos esa conciencia de lo que es espíritu, alma y cuerpo, y es importante mirarlo desde el espíritu. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana le saca una cantidad de cosas y le dice, es que yo estoy viviendo esta vida así, y eso, cuando vivimos en el alma somos así, ¿sí o no? Vemos que en el desierto ellos murmuraban, ellos querían volver atrás, y eso es lo que vivimos nosotros cuando vivimos dándole riendas al alma, ¿no? Les decía el domingo pasado que nunca nos saciamos, amén. Compramos de pronto un carro, ese carro ya no me llena, y estamos emocionados, ay, por fin voy a comprar mi carro, no nos llena. Diga conmigo, porque el alma es insaciable. El alma es insaciable. Usted se compró unos zapatos hoy y ya dentro de 8 días quiere los otros. ¿Me entendés? Entonces el alma es insaciable. Por eso nosotros tenemos la vida espiritual, la vida religiosa usted la puede vivir como quiera. Desde el alma, con tus emociones, con tus sentimientos, la puedes vivir. Pero la vida espiritual la tenemos que vivir desde el espíritu, amén. Porque la vida espiritual, el nuevo nacimiento, no se produce en tu alma, no se produce en tu cuerpo. El nuevo nacimiento se produce cuando el Espíritu de Dios, con E mayúscula les decía yo,
se toca con el espíritu del hombre, con E minúscula, y ahí se produce el nuevo nacimiento. Amén. Entonces es muy importante tener en cuenta que si Dios en Tesalonicenses a través del apóstol Pablo y aquí en Hebreos, que también seguramente fue el apóstol Pablo, pienso yo que lo escribió, Dios está diciendo que la palabra de Dios, que es Cristo, diga, la palabra es Cristo, y solo Cristo puede dividir, hacer la división entre el espíritu, el alma y el cuerpo, porque Dios no quiere que tengamos mezclas. Dios quiere que nosotros como sus hijos sepamos, amén, sepamos discernir las cosas espirituales. Para, ¿qué dice la palabra de Dios? Para acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Y no le estemos echando la culpa al pasado, a lo que pude haber sido y no fue. ¿Me doy a entender? Y no estemos perdiendo el tiempo luchando muchas veces, echándole la culpa al demonio, a Satanás, de lo que nosotros somos responsables. Amén. Con esto yo no estoy diciendo que yo no creo en los demonios, no, sí, los hay, pero si se presentan, Él nos ha dado autoridad sobre toda obra del diablo, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque tristemente muchas veces nos enfocamos más en el diablo, en conocer al anticristo, que es importante conocer, tener un conocimiento, pero a veces nos enfocamos más en conocer el mundo satánico que el mundo de Dios. Amén. Si yo estoy con el que venció en la cruz del Calvario, yo no tengo que estar averiguando demonios. Amén. Sé que existen, pero aún los demonios creen en él y tiemblan. Amén. Y son limitados por el poder de Dios. Amén. La actividad satánica está limitada hasta donde Dios les permita, porque Dios es todopoderoso. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entender estas partes es muy importante porque cuando usted va a entender cuánto tus pensamientos, es que esto es tremendo, iglesia. Nosotros todos somos frutos de lo que pensamos. Amén. Usted nunca hace una acción sin que primero se haya desarrollado un pensamiento. Amén. Entonces, la Biblia dice, así como el hombre piensa, así es. Amén. Así como usted piensa, así es. ¿Estamos? Entonces, tenemos que aprender esto. Esto es importante, entender estas tres partes. Y vemos que es la palabra de Dios, que es Cristo. Diga, la palabra de Dios es Cristo. Entonces, traduzcámoslo. Porque Cristo es poderoso y eficaz. ¿Amén? ¿Para qué? Para hacer cualquier cosa. Y Cristo es la espada que divide. ¿Amén? Tenemos que tener en cuenta que Dios quiere dividir tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Porque si no hay una división, no se sabe quién gobierna. ¿Me doy a entender? Si en la casa, si en la familia todos mandan, hablan los hijos, habla el papá, habla la mamá, ¿qué va a pasar con esa familia? Va a haber una cantidad de conflictos. Pero Dios estableció que en la familia hable el papá, que después viene la mamá y después vienen los hijos, porque eso es orden. Amén. Eso es orden. Y a veces no nos gusta, pero muchas mujeres nos toca pararnos y decirle al marido, ¿para dónde vas? Para yo saber para dónde es que vamos nosotros. ¿Cierto? Entonces eso es orden. Cuando hay esto, yo no sé ustedes si están entendiendo lo que me estoy haciendo entender, pero esto ha traído mucha liberación a mi vida, de entender de que si el Espíritu gobierna,
entonces el alma y el cuerpo deben de someterse a la voz del Espíritu. Amén. La samaritana le dijo al Señor, pero Señor, es que mira, es que yo tengo que ir al pozo a mediodía porque me critican. Dijo el Señor le dijo, sí, es que 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, era el 6º, pero yo hoy me presento como el 7º, el marido perfecto. Amén. Y ella tenía que interiorizar eso en su espíritu de la completeza. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo, mujer, no son tus vacíos emocionales. Yo me presento hoy como el 7º que te perfecciona y que te completa. Cuando tú me conozcas a mí, no vas a necesitar buscar otros. Amén. ¡Qué lindo esto! Él se presenta como el 7º y la palabra 7 en la Biblia es perfección. Yo te perfecciono. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros, los hijos de Dios, estamos completos en Cristo. Pastora, pero estoy completa, pero esta situación que yo tengo, esta relación malsana o esta situación... Mi hermano, es que la completeza en Cristo está en el Espíritu. Por eso es desde el Espíritu. Jesús le dice, mujer, no te lamentes más de que el pozo, de que las vecinas te critican, de que los maridos te han dejado, de que te han decepcionado. Mujer, esto es desde el Espíritu. Yo hoy me presento a ti como el 7º esposo, como el esposo que te perfecciona, que te completa. ¡Aleluya! Y se presenta como el 7º esposo que la complementa. Y la palabra de Dios dice, porque vosotros estáis completos en Cristo. ¿Qué quiere decir algo completo, iglesia? Algo que está completo, ¿usted le va a meter más cosas? ¿No? Si a usted, tu capo, le dice, vaya y haga el inventario y como nos toca a nosotros, vaya y haga el inventario de acuerdo a esto, tú tienes que traer este material, usted va y para hacerse ver que eres el empleado más eficaz, entonces usted echa otro poquito más. No, usted dice, no eche más porque está, ¿qué? Completo. O sea, en otras palabras, algo que está completo es algo que no permite añadiduras. Pues usted está completo y Dios no permite más añadiduras en tu vida porque Cristo es más que suficiente. Aleluya. Como dice alguien, avanza y sobra. Cristo para nosotros nos avanza y nos aumenta para otros. Amén. Para que usted no se quede con el Cristo que tiene, sino que lo dé a otros. Él es todo suficiente. Por eso Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Diga, en el Espíritu. Ahora, si en el Espíritu pasa esto, ¿dónde está el problema del hombre? Está en el alma. El alma es como la bestia insaciable. Por eso el evangelio no se puede vivir en el alma, porque se convierte en un evangelio almático. Vivo por las emociones. Ahora vamos a entender esto, porque voy a mirar las 3 partes más claras, ¿ok? Ahora, pastor, ¿usted dónde está sacando esto? Ese es el diseño de Dios. Diga conmigo, es el diseño de Dios. Levante su mano y diga, es el diseño de Dios. ¿Y por qué muchos hijos de Dios no viven la vida abundante? Porque tenemos a Cristo, sí, te vas a salvar, vas a ir al cielo algún día, pero aquí no vas a disfrutar de lo que Dios tiene para ti. ¿Se imagina, iglesia? Alguien decía que cuando nosotros vamos al cielo, Dios va a ir a mostrar la bodega que tenía para nosotros. Y va a abrir esa puerta. Mire todo lo que yo tenía para ti.
pero te quedaste allí con lo que quería. Te quedaste alimentando el alma. Tremendo esto, ¿cierto, iglesia? Entonces, entender esto va a traer luz a tu vida y tú vas a identificar cuándo una cosa viene del alma y cuándo una cosa viene del espíritu. El diseño de Dios es que el hombre viva por el espíritu. Diga conmigo, por el espíritu. Y Dios no es perdedor. Cuando el hombre murió, yo no le digo que cayó, porque muchas veces dices que el hombre cayó. No. Si el hombre cae, hay esperanzas para él. Pero la Biblia dice en Efesios que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo y nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y Dios no te trasladó al reino para que usted viva siempre en la misma lucha. Dios quiere verte avanzar. Amén. Dios quiere verte avanzar. Entonces, esto lo vamos a entender ahora que miremos las partes de que está compuesto cada parte que estamos viendo. Recordemos siempre, mis hermanos, que el diseño de Dios, cuando Dios crea al hombre, lo crea, su diseño era que el hombre viviera por el Espíritu. ¿Estamos? Por eso, cuando Dios hablaba con Adán en el Edén, que significa lugar de deleite, lugar de delicia, amén, ese es el reino hoy para nosotros. Eso que perdió Adán allá, ese lugar Edén, lugar de delicias, el Señor lo recuperó y hoy se llama el reino de Dios. Porque en Cristo, mucho más. Diga conmigo, en Cristo, mucho más. Amén. Entonces, el diseño de Dios era que el hombre viviera por el Espíritu. Mire, iglesia, escúcheme en esto que es muy importante. Cuando Dios hablaba todos los días con Adán, hablaba de espíritu a espíritu. No existía la voz. Se hablaba de espíritu a espíritu. Amén. ¿Por qué lo sabe, pastora? Sí, porque la Génesis muestra que cuando el hombre pecó, la primera cosa que hizo fue esconderse, ¿cierto? ¿Estamos? Y cuando Dios habitualmente venía al Edén a hablar con Adán, cuando le dice Adán, y Adán no estaba, no lo encontró, dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Ok? ¿Ustedes recuerdan? Adán, ¿dónde estás? Y no era que Adán estuviera escondido detrás del árbol, dice la Biblia que Adán se escondió de Dios y dijo, escuché, ¿qué escuchó? Escuché tu voz. ¿Y qué? Y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué tuvo miedo? Porque era la primera vez que Adán escuchaba la voz desde el alma. Amén. Desde los sentidos del cuerpo. Porque la voz de Dios, y ojo con esto, se escucha es en el Espíritu. ¿Cuántos han experimentado esa voz de Dios desde el Espíritu? Ojo que cuando hay hombres que no escuchan la voz de Dios en el Espíritu, se inventan y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Ojo que esa puede ser la voz del alma, un alma que está caída, un alma rebelde, un alma que cada día quiere más. Eso lo vemos en el desierto. ¿Por qué nos trajiste aquí? Mejor hubiéramos estado allá. Esa es nuestra alma. Porque el alma siempre va a buscar estar bien. Amén. El alma siempre va a buscar querer estar bien y más, y pido más, y pido más. Amén. Y esto lo van a entender y sería bueno que lo leyeran en casa Romanos 6, 7 y 8. Ahí está claro. Dice, el hombre natural
no percibe las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se deben discernir espiritualmente. El hombre natural está muerto espiritualmente y no puede discernir las cosas de Dios. En cambio, el hombre espiritual discierne todas las cosas. Y como el diseño de Dios era que el hombre viviera en el Espíritu, Dios no es perdedor. Dios manda a Jesucristo, amén, para que como Espíritu entre a nosotros y en nosotros empecemos a vivir una vida desde el Espíritu. Diga conmigo, lo que perdí en Adán, lo recuperó Cristo. Amén. Diga, todo hijo de Dios tiene la capacidad de escuchar a Dios desde el Espíritu. Entonces esa cuestioncita de que pastora ore por mí o qué le dijo Dios para mí, ojo con eso, que es muy peligroso. Dios, si eres hijo, Dios te hablará a ti de su espíritu a su espíritu, porque el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Pero para que haya un verdadero gobierno desde el espíritu, nuestro espíritu que estaba muerto por el pecado del primer hombre Adán en todos los hombres, tiene que reavivarse, y ahí es donde se produce el nuevo nacimiento en el Espíritu, amén. ¡Aleluya! Y empieza el gobierno de Dios desde el Espíritu. ¿Y cuál es el proceso de vida? Así que, mire, muchas veces uno se encuentra con hermanos, ¿cómo va, hermano? Aquí luchando. Pues hermano, es que ese es el proceso de vida que tenemos que vivir todos los días hasta que Cristo venga, o hasta que partamos de este mundo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Todos los días. Pero la ventaja es que Dios nos ha instalado recursos desde el Espíritu para que nosotros echemos manos de ellos. Y así como nos admira esta artificial de este tiempo, la inteligencia artificial, déjeme decirte que eso queda nada comparado a la mente de Cristo que se te ha instalado en el Espíritu. Amén. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Amén. Y en esa mente, esa es la inteligencia espiritual que Dios nos ha dado, la mente de Cristo, para que podamos discernir todas las cosas. Ahora, miremos esto que es muy importante. Dice la Biblia que cuando ellos se quedaron en el desierto, entonces divagaron y vagaron, dijo el Señor. El Señor dijo, y ellos vagaron en el desierto. Cuando nosotros vivimos en el alma, iglesia, cuando nosotros vivimos complaciendo nuestra alma, es como vivir en el desierto. La Biblia dice que ellos vagaron. Esa palabra vagar, que la conocemos muy bien, dice, es buscar a Dios a la manera del alma. Porque esa palabra vagar viene de vago, que significa holgazán, perezoso, poco trabajador, sin propósito y sin una meta fija. Esa no es la vida que Dios quiere para nosotros. ¿Cierto que no? No, iglesia. Entonces tenemos que hacer un trasloco, les decía yo el domingo pasado. Tenemos que traslocar nuestra vida y decir, ¿quién está gobernando? ¿Está gobernando el Espíritu de Dios desde mi espíritu o me está gobernando el alma? Amén. Entonces, vamos a mirar hoy las partes del Espíritu. ¿Qué cosa hay en el Espíritu? A ver, ¿cuántos están aprendiendo? ¿Cuántos están aprendiendo? Cada parte del ser tiene sus partes y sus componentes. Amén. Y es muy importante tenerlos en cuenta. Vamos a empezar por el espíritu. Y cuando yo hablo de espíritu, estoy hablando del espíritu del hombre. Amén. Estamos hablando del espíritu del hombre. El espíritu del hombre en la Biblia siempre va a salir con E minúscula. El espíritu de Dios siempre con E mayúscula. Amén.
pero vamos a mirar las partes que Dios ha colocado en nuestro espíritu. Amén. Yo creo que ustedes ya las conocen, pero si no, las vamos a tener en cuenta, que son muy importantes. En el espíritu, estas partes son intangibles. ¿Qué quiere decir? Que son reales, pero no se pueden tocar. Amén. No se pueden tocar porque son intangibles y son parte del espíritu. Amén. Los espíritus no tienen sexo, son asexuales. Un espíritu, un ángel, no es una ángela y un ángel, no, es un ángel, no tienen sexo. En el espíritu nosotros no tenemos sexo. Y eso es muy bueno para la gente que dice, no, las mujeres no deben predicar, las mujeres no deben hacer nada. Entonces usted, cuando alguien, un hombre te diga, no, yo no te quiero escuchar porque eres una mujer, usted le dice, hombre, cierre los ojos y escuche el espíritu que te está hablando. Amén. Amén. Entonces, nosotros en Dios no hay sexo. Por eso el apóstol Pablo dice, donde no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, amén, ni judío ni griego, sino que todos son un espíritu en Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por esto. Ahora, vamos a ver las cosas que hay en nuestro espíritu. Amén. En el espíritu tenemos la conciencia. Amén. ¿Qué tenemos en el espíritu? La conciencia. La conciencia es donde está la capacidad de discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Amén. ¿Estamos? Entonces, en el espíritu tenemos la conciencia, que es la capacidad de discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. También en el espíritu tenemos la intuición. Amén. Diga conmigo, conciencia, intuición. La intuición es la capacidad de percibir dentro del espíritu. Y en el espíritu tenemos la comunión. A ver, si aprendieron la lección. Digan conmigo. Conciencia, intuición y comunión. Amén. Estas tres juntas es lo que llamamos nosotros adoración. Amén. Cuando nosotros tenemos una buena conciencia y una buena intuición, nosotros podemos ofrecer una verdadera adoración. Diga, yo no adoro desde mi alma, sino que adoro desde mi espíritu. Amén. Jesús en el tema de la mujer samaritana, Jesús dijo, porque Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo ¿en qué? En espíritu y en verdad. Por eso son esas tres partes del hombre. Escúcheme en esto, iglesia. La intuición y la intuición, la comunión y la conciencia, que son las partes del espíritu, son directas, amén, y espontáneas. Amén. Por eso es tan lindo cuando una persona es espiritual, amén, es gobernada desde el espíritu en una manera espontánea, no se lo tienen que imponer. Las cosas que tú vives desde el espíritu son espontáneas y no tienen ninguna influencia del alma, amén, del alma. Por eso es que las clases de cristianos se ven. Un cristiano que vive en el espíritu manifiesta el fruto del espíritu de Dios. Un cristiano que vive por el alma manifestará siempre los frutos de la carne, amén, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, herejías y todas estas cosas que están en Gálatas 5 y por tiempo no las tomamos. Entonces, iglesia, los tres partes del espíritu, ¿cuáles son? Conciencia, intuición y comunión. Amén. Ahora vamos a ver el alma. ¿Qué cosas hay en tu alma? En primer lugar, en tu alma está la voluntad, la capacidad de hacer las cosas. Amén. La capacidad que Dios te ha dado de decidir qué hacer, la voluntad. Amén. Viste que ya separamos el espíritu, vamos a mirar lo del alma.
En el alma está la voluntad, están los sentimientos y las emociones. Tremendo, ¿no? Entonces, estas cosas, los sentimientos, las emociones, tienen que estar sotomesas a la autoridad del Espíritu. Amén. Usted se da cuenta cuando Dios está hablando y cuando te está hablando la carne. A eso debemos llegar. Amén. Ese es el proceso de la vida espiritual. Entonces, las emociones, los sentimientos, amén, se manifiestan en el cuerpo. Y el Espíritu también quiere manifestarle al alma lo que hay en el Espíritu. Y por eso nosotros todos los días, ¿qué dice el apóstol Pablo? Llevando cautivo todo pensamiento a la autoridad de Cristo. Esa es la victoria del cristiano. Si usted identifica un pensamiento, por ejemplo, de muerte, si usted empieza a darle rienda suelta a ese pensamiento de muerte, usted no va a decir que ese pensamiento viene del Espíritu, porque si tu espíritu se ha tocado con el Espíritu de Dios, tú eres perfecto en Cristo. Amén. Y lo que viene del Espíritu es perfecto. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y la otra parte es la parte del cuerpo. La parte del cuerpo donde tenemos todos los sentidos del cuerpo, los 5 sentidos. Amén. La manera como nos comunicamos. Entonces, con el cuerpo nos comunicamos con todo el mundo exterior. Amén. Pero cuando nuestro cuerpo y nuestra alma están sotomesas a la autoridad del Espíritu Santo, entonces podemos caminar en victoria. Amén. Porque vivimos vidas espirituales. Ojo, en las congregaciones hay gente que vive vida espiritual y vida carnal, religiosa. Viven en la carne. Amén. Pero esto es un proceso de vida. ¿Cuál es nuestro proceso de vida, de transformación? La palabra de Dios dice en Romanos 12 que debemos presentar delante de Dios todos los días nuestro espíritu, alma y cuerpo, a fin de que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, mis hermanos, esta era la explicación que quería dejarles hoy. Vamos a ponernos de pie allí donde tú estás. Ya el hecho que nosotros entendamos esto es una bendición muy grande, porque vamos a entender que el Señor quiere que nosotros vivamos completos. Mira, cuando Jesús dijo, yo quiero que usted se ponga en pie, cuando Jesús dijo, consumado es, escúcheme, cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es, ¿qué estaba diciendo? Todo ha sido hecho. Cuando nosotros tratamos de añadirle a la obra de Cristo cosas, ¿me doy a entender? Cuando nosotros tratamos de hacer cosas en nuestra propia fuerza, lo que nosotros tenemos que hacer, mi hermano, es permitir que esa obra completa de Cristo en el Espíritu empiece a fluir y a involucrar nuestra alma y se exprese a través de nuestro cuerpo. Esa es la vida espiritual. Amén. Esa es la vida espiritual. Que Él fluya desde el Espíritu. Yo te invito a que tú cierres tus ojos allí donde tú estás y empiece a darle gracias a Dios. Dile, Señor, gracias. Gracias por tu diseño, Padre. Nos diseñaste para vivir desde el Espíritu. Y has tocado nuestro espíritu con tu Espíritu Santo. Sometemos a la autoridad de Jesucristo nuestra alma, nuestras emociones. Proclamamos sanidad a nuestro cuerpo también en esta mañana, Padre. Esa sanidad que ha sido completada en el Espíritu. Usted, si tú estás pasando alguna dolencia, alguna situación en tu cuerpo, hoy por la luz de la palabra, empieza a declarar. Dígale, Señor, yo reconozco que estoy completa en el Espíritu y que esa completeza, declare allí donde tú estás, diga, en el Espíritu
no hay enfermedad. En el espíritu no hay culpa, no hay angustia, no hay pobreza. En el espíritu estamos completos, tenemos el dunamis de Dios, tenemos el pleroma de Cristo, la manifestación de Cristo. Padre, sometemos a la autoridad de Jesucristo nuestra alma, los pensamientos de muerte, los pensamientos de destrucción, en el nombre poderoso de Jesús. Y proclamamos, yo te invito en esta mañana, proclame la sanidad, la salud divina de tu cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo declaro liberación en el alma, en el nombre poderoso de Jesús, por la obra del Espíritu. Toda cosa de vicio, toda cosa de nuestro carácter, lo sometemos a la autoridad de Jesucristo en esta mañana. Sometemos a la autoridad de Jesucristo nuestro cuerpo físico en el nombre poderoso de Jesús y proclamamos su funcionamiento correcto por la obra de la cruz en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos honra, gloria y alabanza a ti. Levanta tus manos y proclama esta palabra en esta mañana. Dígale: Señor, gracias porque tú me has creado un hombre completo, espíritu, alma y cuerpo. Y Señor, tu palabra dice que todo mi ser debe ser guardado irreprensible. Y gracias, Padre, porque tú no nos dejaste huérfanos, tú nos dejaste en el espíritu la intuición, la conciencia, la comunión. Bendito sea tu nombre, Padre. Y gracias porque hoy yo proclamo, declare allí donde tú estás, yo proclamo el gobierno del Espíritu, mi vida fluyendo en las relaciones, en la salud, en la prosperidad, en todo lo que tiene que ver con mi vida. Me declaro sano y hoy veo cómo fluye tu sanidad desde el Espíritu a mi alma y a mi cuerpo. Señor, líbrame de rencores. Líbrame, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, de resentimientos, de herencias, en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy yo declaro que estoy completo en Cristo. Declárelo: estoy completo en Cristo. Y yo llamo esa completeza a manifestarse en mi alma y en mi cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús, yo hoy declaro que soy bendecido para bendecir a otros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, Señor. Un grande aplauso es para el Señor. Aleluya. Grandi Missione, via Alessandre Fleni, numero 8, Milano, Italia.